Esta es la segunda exposición referida al substrato colonial y de esclavización generalizada. Esta vez vamos a tocar el tema, el concepto, la problemática de la descolonización. Vamos a dejar para después lo que podría ser el pensamiento descolonizado o la descolonización del pensamiento. Pero ahora queremos abordar un tema quizás más amplio en el sentido de que implica prácticas y estructuras cualitativas. Obviamente estructuras de poder y dominación que se refieren a la descolonización. En sentido histórico reciente o de la historia reciente, se ha hablado desde Naciones Unidas de descolonización a la independencia de lo que fueron las colonias europeas, tanto del continente americano como de África y del Asia. A eso se llama descolonización. Es decir, la descolonización implica la conformación de estados-nación, si ustedes quieren, en el mejor caso de repúblicas. Entonces, constituirse como naciones independientes se llama desde el punto de vista administrativo, jurídico y político de Naciones Unidas descolonización. Bueno, pues, el término de descolonización va a ir adquiriendo distintas connotaciones a partir precisamente del uso del término y por lo tanto se va a experimentar transformaciones semánticas y también conceptuales del término descolonización. En la medida que adquiere una connotación política en los ámbitos políticos, ideológicos políticos de los estados-nación independientes, entonces la descolonización va a adquirir distintas formas de interpelación. Si ustedes quieren a las metrópolis que fueron coloniales, y que quizás no han dejado de serlo, sobre todo por las nuevas relaciones, que no son específicamente de colonización, sino de dependencia. Es decir, la colonización y la colonialidad se habrían transferido a relaciones de dependencia y la colonialidad entonces adquiere la connotación en el contexto de las dependencias. Es decir, a pesar de ser estados-nación independientes, los estados-nación independientes recientemente en las periferias del sistema mundo capitalista, en las periferias que fueron colonias, se convierten en estados-nación subalternos, en pleno contexto de la geografía política del sistema mundo capitalista, donde se establecen relaciones perversas de dominación y hegemonía entre los centros industriales y las periferias de materias primas, recursos naturales convertidos en materias primas de las periferias del sistema mundo. Entonces estamos pues ante un nuevo contexto, pero donde se sigue hablando de colonialidad. La colonialidad del poder, la colonialidad económica, la colonialidad del saber, etcétera. Todas las connotaciones, las peculiaridades y las particularidades de los usos en el lenguaje analítico, crítico,
interpelador que se hace del término de colonialidad. Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente, más que las distintas connotaciones de la colonialidad, el hecho de que se reproduzca el colonialismo por otros caminos, se siga el colonialismo y la colonialidad por otros caminos. Y estos caminos de la colonialidad tienen que ver con la dependencia. Y la dependencia quiere decir fundamentalmente la acumulación amplia del capital y su concentración en los centros industriales del sistema mundo capitalista. Bueno, pues después, incluso en el ánimo de la independencia de la dependencia, del salir de la dependencia, de las relaciones de dependencia, se va a intentar el desarrollo nacional. Y ese desarrollo nacional va a consistir en una industrialización y por lo tanto en la sustitución de importaciones. Este es el contexto, uno de los contextos o una de las consecuencias de la teoría de la dependencia, digamos las más reformistas. En ese proyecto se embarca México, Brasil y Argentina. Y una vez que se industrializan, no vamos a ver los matices de la industrialización ahora, pero una vez que se industrializan, lo que se va a ver es de que se dan en esas condiciones de industrialización de estos estados-nación, de las periferias del sistema mundo, en la medida que van pasando de periferias y se convierten en potencias emergentes, en esa medida las relaciones de dependencia también se transforman, viven sus metamorfosis, y por lo tanto lo que se va a mostrar son nuevas condiciones de las relaciones de dependencia. Y estas nuevas condiciones de las relaciones de dependencia es una nueva división del trabajo, una transformación o un desplazamiento de la división del trabajo, donde se transfiere a condición de talleres, de fábricas, a potencias emergentes, las tareas de la industrialización, las tareas de taller, de fábrica, de elaboración, de industrialización, de manufacturas, se va a dar precisamente, se va a transferir a estas potencias emergentes, dedicándose los centros de la periferia en más bien sofisticadas tareas de industrialización o postindustriales que van más allá de la industria y optan por la tecnología y la ciencia avanzada, más avanzada, por ejemplo la nanotecnología ahora y la biología molecular. Bueno, entonces hay como un reacomodo del propio sistema mundo capitalista, de la propia geopolítica del sistema mundo capitalista, y en este reacomodo se da lugar precisamente a desplazamientos en la misma dependencia. Y por lo tanto, a pesar de la industrialización, no se habría salido de lo que podemos llamar en términos muy amplios la colonialidad. Y por lo tanto, las nuevas formas de recolonización en el contexto precisamente mayúsculo de desplazamientos y transformaciones de la dependencia. Entonces, fíjense, el tema de la descolonización en el sentido específico que le daba Naciones Unidas sigue siendo problemático, porque no se ve de manera clara y evidente y taxativa que se haya dado una descolonización en ese sentido. Bueno, entonces es mucho más problemático entonces si tratamos de darle una consecuencia más radical al término de la descolonización, y si conceptualizamos la descolonización en sentido más radical, se vuelve más problemático, porque ya abarcamos temas que no solamente se restringen a estas relaciones de los ámbitos económicos y del campo económico, y si ustedes quieren de la crítica de la economía política, sino que estamos hablando de descolonización de distintos
planos de intensidad, de distintos espesores de intensidad, en la complejidad del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, donde se dan estructuras, internalización de estructuras, inclusive subjetivas y de pensamiento, de carácter colonial y de carácter de dependencia. Y en ese sentido, entonces, se vuelve más problemático. Entonces, es indispensable discutir qué estamos entendiendo por descolonización, cuáles son los alcances, y preguntarnos sobre las posibilidades de la descolonización o los caminos que tienen que recorrerse para hacer la descolonización y los instrumentos, los gestos, la actitud que se tiene que tener para precisamente encaminarse por los recorridos de la descolonización. ¿Qué significa la descolonización? Se entiende que la suspensión de la esclavización, la suspensión de la esclavitud, la desesclavización, por así decirlo, implica la abolición de la esclavitud. Pero ¿qué significa la abolición del colonialismo, de la abolición de la colonialidad? Y más aún, en su sentido específico, la abolición de la dependencia. Y además preguntarnos sobre sus posibilidades y si es posible y de qué manera sería posible. Estos son problemas urgentes que hay que abordar y obviamente muy lejos de la ideología, de legitimación, de los populismos y neopopulismos que se han dado, sobre todo en el continente de América, que llamamos Abya Yala, recuperando el nombre cuna, el nombre nativo que se le da a este continente que se encuentra entre dos aguas. Entonces, tenemos que abordar, pues, en su sentido radical, en sentido de un análisis radical, de una deconstrucción radical, esta problemática, esta temática que llamamos descolonización. Entonces, es regresar, es desandar el camino, es desvestirse de los ropajes coloniales, es desvestirse, desnudarse, de construir una cultura colonial o que responde a distintas sedimentaciones acumuladas de la historia colonial. ¿Qué significa la descolonización? Y otro tema es si se puede dar la descolonización en un solo país, haciendo la paráfrasis al enunciado imposible stalinista del socialismo en un solo país, porque desde el punto de vista de la crítica de la economía política no hay socialismo en un solo país, el socialismo tiene que darse mundialmente. Entonces no se ha dado el socialismo real sencillamente ha sido una impostura. Pero aquí, en este caso, tendría que darse entonces la descolonización en términos mundiales. Esa sería una de las consecuencias. Y eso implica un trabajo en conjunto, no solamente un trabajo aislado, no solamente el trabajo de un Estado-nación, no solamente el trabajo y la actitud interpeladora y militante de gran parte de la población subalternizada de las excolonias. Entonces, la problemática de la descolonización, ya saliendo de las ideologías, de estos mecanismos, de estas máquinas fabulosas de la fetichización y en consecuencia de la legitimación del poder, ya saliendo de las ideologías, vemos en todo su alcance la problemática, en toda su dificultad y complejidad, que obviamente es resoluble. El tema es de qué manera es resoluble, y solamente puede pensarse sus soluciones en la medida que tengamos una comprensión de cómo funciona la genealogía de la colonización y la colonialidad, la genealogía de la dependencia,
y obviamente también la arqueología de la colonialidad y las arqueologías de la dependencia cuando ya tocan temas culturales. Entonces es indispensable abordar estos temas de manera despejada y desnuda. Además, teniendo en cuenta que lo que llamamos civilización moderna, que lo que llamamos sistema moderno, que en su núcleo, desde la perspectiva del análisis y la crítica de la economía política, es sistema mundo capitalista. Lo que llamamos entonces civilización moderna tiene como substrato la colonización generalizada y la esclavización generalizada, y que no se habría salido de ninguna manera de la irradiación de esa violencia inicial, de su substrato inicial, de la guerra de conquista, de las oleadas de colonización y las oleadas de esclavización, que son inaugurales en el sistema mundo capitalista. Entonces, para salir de la colonización, de los horizontes de la colonialidad, tendremos que salir de la modernidad. Abolir la colonización y la colonialidad es abolir la modernidad misma, que tiene como substrato el colonialismo generalizado y la esclavización generalizada. Entonces ahí es el tema. No se puede tener, en consecuencia, un proyecto moderno, por ejemplo, en el sentido más pedestre, un proyecto de desarrollo nacional, y pretender a la vez que sea descolonizador en el sentido más amplio de la palabra y más radical. Es un contrasentido. Para salir de la colonización y de la colonialidad es indispensable salir de la modernidad. Ahora, bueno, ¿qué implica esto? ¿Una civilización no moderna? ¿Una civilización ecológica? ¿O va más allá, sobre todo desde la perspectiva de la macrohistoria, de la interpelación de la macrohistoria? Tendríamos que pensar sociedades ecológicas que se dan en condiciones de transcivilización, más allá de las civilizaciones, suponiendo que las civilizaciones ya son el origen, ya establecen las raíces, ya siembran lo que va a ser la modernidad, porque precisamente en las genealogías de las civilizaciones se encuentra el huevo de la serpiente, por así decirlo, haciendo paráfrasis al título de una película. Es decir, ya se incubaría la modernidad en las genealogías de las civilizaciones antiguas. Civilizaciones, porque precisamente se entiende que en un momento determinado, cuando se da lugar al nacimiento de las civilizaciones, lo que hay como herencias ricas, el nacimiento del lenguaje, en el nacimiento del fuego, de la agricultura, de los instrumentos de caza y del hogar en el sentido más amplio de la palabra, no solamente de fuego, está precisamente algo que podemos llamar de manera muy simple por el momento, de manera provisional, sociedades matriarcales administradas por mujeres, que son las que inventaron el lenguaje, el fuego, preservaron el fuego, la agricultura. Y por lo tanto, que se habría asistido como una especie de trauma, como una especie de violencia también inicial, el nacimiento de sociedades patriarcales frente a las sociedades matriarcales, a partir de procesos complejos que se dan en las ciudades. De esto hemos hablado antes. Pero entonces, fíjense, el planteamiento de salir de la modernidad, que implica ya la posibilidad de salir del colonialismo y la dependencia, adquiere magnitudes mundiales y por lo tanto exige una colaboración a nivel de todos los pueblos.
de una confederación de pueblos, si ustedes quieren, de una gobernanza de pueblos, de autogobiernos de pueblos, porque tendrían que salir además de la esfera de la reproducción del Estado, y del Estado-nación y del orden mundial, porque tendría que instaurarse una democracia en pleno sentido de la palabra a nivel mundial, y eso implica fundamentalmente deconstruir y destruir el Estado. Entonces estamos yendo, digamos, a perfilar, a dibujar, a hacer un boceto de otros horizontes que están más allá de la modernidad, más allá de la colonización y más allá de la civilización. Entonces, el sentido de la descolonización adquiere connotaciones no solamente radicales, sino proliferantes y exigentes en el sentido de una actitud integral respecto al mundo efectivo y sobre todo al planeta. Y eso implica, más allá todavía, una democracia ecológica, una ecología democrática, lo que implica reconocer no solamente los derechos en general de la naturaleza, como lo dice la Constitución ecuatoriana, sino los derechos de los seres, como lo establece la ley de la Madre Tierra del Pacto de la Unidad en Bolivia, una ley de la Madre Tierra que nunca se promulgó, se manoseó por dos intelectuales serviles al neopopulismo y a la impostura neopopulista y recolonizadora. Hicieron una ley de la Madre Tierra y del desarrollo, convirtiendo a la Madre Tierra en una cenicienta del desarrollo capitalista, justificando la destrucción de la Madre Tierra en aras del desarrollo a través de la expansión extractivista y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales extractivistas. Bueno, ese es el espanto del gobierno neopopulista en Bolivia y en otros países del continente. Pero aquí lo que nos interesa precisamente es comprender el alcance de las tareas. Y el alcance de las tareas implica precisamente eso, una democracia ecológica, un reconocimiento de las sociedades orgánicas y de que coexistimos entre distintas sociedades orgánicas y que tenemos una necesaria complementariedad entre las distintas sociedades orgánicas que nos necesitamos para coexistir y convivir y para sobrevivir, y eso implica una reinserción en sentido complejo, integral y articulado de los ciclos planetarios. Bueno, ese es el alcance de la descolonización. Si queremos asumir la descolonización en el sentido pleno de la palabra, tenemos que asumirlo así. No puede haber una descolonización vía estatal. Eso implica usar un instrumento, un dispositivo heredado de la colonización, heredado de la colonia, como instrumento de descolonización, lo que es un contrasentido. No puede haber una descolonización si no salimos del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, porque sería un contrasentido dado que la modernidad tiene como substrato, como núcleo dinámico, la colonización y la esclavización generalizada. No podríamos llegar de manera más amplia y completa a una descolonización si no reconocemos los derechos de los seres, de las sociedades orgánicas que coexisten con las sociedades humanas. Eso es. Bueno, nosotros, dicho esto, podemos dejar aquí esta exposición en la perspectiva precisamente de seguir retomando esta temática